trae, chicos, se pongan ahí en sus hogares, ahí quietos. Vamos a escuchar atentamente la voz de Dios a través de nuestro hermano Diego Reyes. Adelante, hermano. Sí, bueno. Amén. También asiento, hermanos, que el Señor les bendiga. Bendiga a Julio, hermana Elena, Margarita, esposa y mamá que estamos reunidos aquí. Y un saludo a los hermanos que están a través de las redes sociales. Hermano, que el Señor les bendiga grandemente. Estamos muy contentos de estar aquí en este hogar y poder compartir la palabra del Señor. Queremos hablar, hermano, hoy día acerca de un Proverbios que se encuentra en este libro, hermano, en el libro de los Proverbios, capítulo 10. Proverbios, capítulo 10, el versículo 1. Proverbios, capítulo 10, versículo 1. Y vamos a leer todos juntos, hermano, y vamos a ver una gran verdad que pasa en muchos hijos. Hoy queremos hablar, hermano, acerca de los hijos y ver, hermano, este texto. ¿Qué nos quiere enseñar la palabra del Señor? Todos vamos a leer Proverbios 10, versículo 1, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todos decimos amén. Amén. Los Proverbios de Salomón. El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Vamos a repetirlos todos, hermanos, para poder grabar este texto. Dice, los Proverbios de Salomón. El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Aquí está hablando, hermano, del hijo en este texto. Podemos empezar con esta pregunta, y también los hermanos que están a través de las redes sociales. Podemos decir, hermano, un hijo, una persona, un hijo que nace, ¿será bendición o será maldición para un hogar? ¿Qué dicen ustedes, hermano? Bendición. Bendición. Pero vamos a ver con la Biblia, hermano, que en algunos casos hay hijos que nacen y que son una bendición para el hogar. Pero hay hijos que nacen y, como dice aquí, son de tristeza, sufrimiento. ¿Y por qué no decir esta palabra fuerte que suena, hermano? Maldición para un hogar. Bendito el nombre del Señor. Cuando uno empieza a leer el verso, uno encuentra dos posiciones acá. Uno de un hijo sabio y el otro de un hijo necio. Entonces podemos preguntarnos, ¿qué es la sabiduría? ¿Qué es la sabiduría, hermanos? La sabiduría está hablando del conocimiento de Dios. El mismo proverbista dice en el capítulo 1 que el principio de la sabiduría, Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces la sabiduría, hermano, vemos que está relacionada con un conocimiento de Dios. No está relacionada con un conocimiento humano, sino la sabiduría está relacionada con un conocimiento de Dios. Mientras el hombre más conoce a Dios, mientras el hombre más conoce sus leyes, más sabio será. ¿Por qué? Porque el hombre, mientras más conoce a Dios, mientras más conoce sus leyes, aprende a diferenciar entre lo bueno y lo malo. Y ese temor de Dios lo va a hacer, hermano, detenerse cuando en un momento sea tentado o cuando en un momento quiera obrar mal. La palabra le va a redarguir. Por eso dice ahí, el principio de toda sabiduría es el temor a Dios. Entonces la sabiduría tiene que ver ¿con qué? Con el conocimiento de Dios y su palabra. Pero en el proverbio también nos habla de la necedad. ¿Qué será la necedad? Cuando decimos, oye, tú eres necio. O cuando decimos, según el proverbista, el hijo necio. La necedad, hermano, está hablando de una persona terca. De una persona que pone sus propios argumentos y aunque está mal, no se mueve de ahí.
Es como que usted a una persona le dijera, mira, ve, esto es blanco, y la persona le dijera, no, esto es negro. Y le comienza a contradecir sabiendo que está mal. Hermano, no hay cosa más terrible que alguien piense que esté actuando bien, pero que ante los demás todos sepamos que está haciendo mal. Hay situaciones, hermano, que hay personas que comienzan a decir, oye, tú estás actuando mal, pero la persona no se da cuenta. Por eso el salmista dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Y el mismo salmista se contesta y dice, líbrame de los que me son ocultos. Entonces, hermano, vemos que la sabiduría es el conocimiento de Dios y la necedad es cuando alguien pone sus propios conocimientos y se enterca en seguir su propio camino. Pero ¿qué lo hace un hijo escoger estos dos caminos? ¿Qué hace que un hijo, hermano, busque la sabiduría, este conocimiento de Dios? ¿Y qué hace que un hijo en algún momento busque la necedad? Todos los que estamos a través de las redes sociales, los que estamos aquí, queremos que nuestros hijos vayan por buen camino. Ese es nuestro deseo, nuestro corazón. Pero ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que determina? Y la palabra nos va a dar la respuesta, hermano. ¿Qué es lo que hace que un hijo pueda escoger el camino de la sabiduría de Dios? ¿Y qué es lo que un hijo hace que escoja la necedad, el mal camino? Si decimos que la sabiduría es el camino que lo acerca a Dios, la necedad es el camino que lo aleja de Dios. Y vamos a ver, hermano, un ejemplo aquí en el libro de Segunda de Timoteo. Vamos a ver un ejemplo con la palabra. ¿Qué es lo que hace que un hijo determine estos dos caminos? De repente hay alguien a través de las redes sociales que diga, yo quiero que mi hijo vaya por buen camino. Yo quiero que mi hijo siga por la senda del bien. O otro dirá, yo no sé por qué mi hijo no ha seguido mi ejemplo y más bien ha ido un camino del mal. Según de Timoteo, capítulo 3, versículo 14. Según de Timoteo, capítulo 3, versículo 14. Miren lo que dice ahí, hermanos. Pablo le habla a Timoteo, un joven. Este joven, hermano, se había criado con su mamá y con su abuela Loida ahí. Según de Timoteo 3, versículo 14. No dice nada del papá. O sea, parece, hermanos, que el papá o bien se había separado o bien había muerto. Y que esta mamá, al verse, hermano, sola, tuvo que sacar adelante a su hijo y tuvo el respaldo de su mamá también. Este niño fue criado por la abuela y por la mamá a la vez. No se sabe en la Biblia por qué no le menciona al padre. Lo más probable es que el padre haya muerto. Y cuando, hermano, un integrante falta en el hogar, se necesita mucho esfuerzo, se necesita, hermano, mucha dedicación para poder guiar a ese hijo. Hay abuelas que se han dedicado a criar a los hijos, hermano, y por más que le han dado todo el amor del mundo, esos hijos al final han terminado perdiéndose, han terminado tomando decisiones equivocadas, han salido, hermano, rebeldes, a pesar que la abuela les ha dado todo el cariño. Porque en la crianza de un hijo, hermano, se necesita mucho más que las cosas quizás afectivas, las cosas materiales, quizás el tiempo. Hay algo más que hace que un hijo pueda escoger entre la sabiduría y la necedad. Y en este versículo 14 encontramos que dice así, ve. Pero persiste, le dice a Timoteo, tú en lo que has aprendido y también en lo que te has persuadido. ¿Qué significa lo que ha aprendido y lo que se ha persuadido? En primer lugar, que este niño, hermano, tuvo que haber captado el testimonio de estas dos mujeres, su madre y su abuela. Y persuadido, ¿por qué? Porque este niño, al ser joven, tuvo que asimilar que el testimonio que le dieron estas personas era el camino correcto. Porque cuando una criatura es pequeña, hermano, la criatura hace lo que el padre le dice.
ve y hace conforme le dicen, hermano. Pero cuando esa criatura comienza a crecer, comienza a tomar sus propias decisiones. Comienza él ya a querer evaluar si lo que le han dicho los padres es correcto o no. Y cuando alguien no ha tenido una buena formación, cuando alguien no ha sido persuadido en ese camino, hermano, muchas veces termina escogiendo, tropezándose de una manera equivocada. Timoteo tenía un ejemplo de dos mujeres que aprendió y que lo llegaron a persuadir también. ¿A persuadir en qué, hermano? A persuadir a hacer el bien. ¿Qué es lo que hace que alguien, o qué es lo que hace que un hijo, hermano, pueda ser persuadido a hacer el bien? ¿Qué es lo que hace que un hijo pueda, hermano, poder captar el buen consejo de un padre, el buen consejo de una madre? La persuasión y la que aprendió Timoteo de estas dos mujeres fue que estas dos mujeres eran íntegras. ¿Qué es una integridad, hermano? La integridad, hermano, en el ámbito espiritual, está hablando de unas personas que en medio de todo, que en medio de la dificultad, se han tratado de consagrar lo más mínimo para agradar a Dios, para honrarle a Dios, para guardarse del pecado, para guardarse de la contaminación quizá de este mundo. Guardar sin integridad, hermano, en estos tiempos no es fácil. Aún en la vida cristiana no es fácil guardar la integridad. Pocos son los que guardan su integridad con el Señor. Por eso que en algún momento, muchas personas pueden estar en algún momento, hermano, emocionadas para hacer el bien, para buscar a Dios, para poder buscar armonía en la casa. Pero llega un momento en que ese gozo de querer hacer el bien, ese gozo de querer vivir en armonía, como que se agota y su vida está como si fuera en un cerro. Un tiempo está de subida y un tiempo está de bajada. Un tiempo dice, yo voy a buscar a Dios. Un tiempo, hermano, las tentaciones le ganan. Porque el íntegro llega totalmente, hermano, a vencer cualquier tipo de tentaciones. No es fácil, pero el íntegro tiene la facultad de poder transmitirle a su hijo ese consejo, esa persuasión que no viene, hermano, de una palabra humana, viene de una palabra de Dios. Es como que hay hombres que le pueden dar, hermano, en sus hogares casa, carro, viviendas, pueden darle quizás, hermano, comodidades, pueden darle quizás tiempo, profesión, pueden darle a sus hijos, hermano, todo lo que humanamente se puede tener. Pero hay algo que el hombre no puede dar. Hay algo que el ser humano, hermano, jamás podrá entregar. ¿Y sabe qué es? Es que sea feliz. Porque la felicidad no está supeditada, hermano, a un hombre. No está supeditada a un dinero. La felicidad no está supeditada a una comodidad. La felicidad solamente la puede dar Dios. La bendición solamente lo puede dar Dios. El buen camino que alguien puede seguir solamente lo puede dirigir a Dios. Para que un hombre pueda o una mujer pueda hacer que sus hijos se persuadan, que sus hijos, hermano, busquen el camino de Dios, para que sus hijos puedan tener ese, hermano, impregnado de hacer el bien, tienen que ser personas íntegras. Por eso hay personas que dicen, yo les he dado todo a mis hijos, les he dado todo, he hecho de todo con ellos, pero no sé qué pasó. No sé por qué me salió un hijo así. ¿Por qué me salió una hija rebelde? ¿Por qué hicieron esto? Y si bien es cierto, hermano, el atender las cosas materiales, la educación, las cosas son buenas, pero en la vida de un joven, en la vida de un niño, en su formación, eso representa el 20% de su caminar de él. El 80% está supeditado a lo que puede encontrar en el mundo. Usted puede formar a alguien académicamente bien, llevarlo a las mejores universidades, llevarlo a los mejores colegios,
llevarlo, hermano, quizás con los mejores profesores, darle el conocimiento intelectual. Pero ese hijo con todo y profesión y con todo y título puede tomar malas decisiones, puede buscar un mal camino, puede, hermano, encontrarse quizás con una realidad pecaminosa y que aunque tenga títulos por fuera, tenga, hermano, investiduras quizás académicas, puede estar totalmente su alma vacía, su alma triste, su alma infeliz, quizás llena de vicios, llena, hermano, quizás, hermano, de pecados ocultos, de cosas que no lo van a hacer subir a su vida. Porque la felicidad del hombre, la felicidad de un niño para que crezca, hermano, en el temor a Dios, si bien es cierto, están las cosas, hermano, el conocimiento humano, pero la gran mayoría que le va a dar esa estabilidad a ese joven va a ser la palabra de Dios. Usted pudo haber aconsejado mucho, pudo haber darle quizás el tiempo a sus hijos, pero si no lo dio con este respaldo, es como que usted tratara de ayudar a alguien. Pero hay situaciones en la vida que no se pueden solucionar con un simple conocimiento. Por eso vemos que aún profesionales, vemos aún, hermano, que gente académicamente alta, prominente, aún se divorcian, aún se matan, aún, hermano, terminan en la droga, terminan en el alcohol. ¿Qué pasó? Uno puede decir ahí, si tenía las condiciones económicas, las condiciones, las relaciones quizás políticas, ¿qué lo llevó? Sus pilares, los pilares de su casa, mejor dicho, el padre o la madre en su casa, les faltó guardar la integridad. Les faltó guardar, hermano, quizás este consejo que no debe faltar en ningún hogar, en ninguna casa, que no debe faltar en ningún colegio, que no debe faltar en ninguna universidad. El consejo de Dios. Si estos niños de hoy en día crecieran en el temor de Dios, hermano, fueran grandes profesionales, pero con sabiduría de Dios. Fueran grandes médicos con sabiduría de Dios. Fueran personas que proyectaran, hermano, inclusive a su comunidad a ayudar, a ser honrados con valores. ¿Por qué los valores han decaído hoy en día? Porque se ha quedado demostrado, hermano, que mientras más el hombre ha buscado el conocimiento humano, más se ha alejado de Dios, más se ha alejado de sus principios. Menos puede, hermano, también, quizás, contra el pecado. Menos puede, hermano, quizás, contra los problemas. Por eso Jesús dijo en alguna oportunidad, y Él puso dos líneas muy claras, hermano. Dad al César lo que es del César, pero tienes que darle a Dios lo que es de Dios. ¿Qué significa eso? Que a un hijo usted tiene que darle educación, estudio, tiene que darle un lugar, tiene que crecer en un espacio, pero eso no es lo todo. Para que ese hijo crezca en una manera íntegra, así como usted le da las cosas materiales, tiene que ser también las cosas espirituales. Es como un padre que diga, yo le doy todo a mis hijos. Usted podrá ser un buen padre, un buen proveedor, una persona que quizás lo lleve, hermano, a un punto de darle todo a sus hijos. Pero Dios, aparte de ser un padre, hermano, ¿qué es lo que desea de los padres? ¿Qué es lo que desea de nosotros, hermano? Que seamos sacerdotes. Que ese padre, que es el proveedor, se convierta en sacerdote. Alguien podrá decir, pero yo doy todo económicamente, pero no es sacerdote en su hogar. Usted tiene que ser un sacerdote en su hogar. Usted tiene que ser una madre, una sacerdotisa en su hogar. ¿Qué es un sacerdote? ¿Qué es una sacerdotisa, hermano? La palabra sacerdote significa intercesor. Alguien que ora. Y miren lo que dice aquí en el libro de Job.
en el libro de Job, vamos a buscar ahí Job. Dice que se levantaba, hermano, y hacía ofrendas, hacía grandes ofrendas. Y él decía, por si acaso mis hijos hayan pecado. Miren lo que pensaba Job, hermano. Job, aparte de ser un hombre que proveía para su familia, se preocupaba mucho por la situación espiritual de sus hijos. Es decir, él decía, mis hijos podrán tener quizás dinero, podrán desenvolverse en la sociedad, podrán producir también dinero, pero más que produzcan dinero, él decía, yo no quiero que mis hijos pequen contra Dios. Yo no quiero que mis hijos, Dios en algún momento los castigue. Yo no quiero que mis hijos se cumpla lo que dice la Biblia. La paga del pecado es la muerte. Esa es la diferencia. Y lo que hizo, hermano, la abuela y la madre de Timoteo. Ellos se dieron cuenta que tenían un hijo ahí. Alguien a quien criar. Alguien a quien tener que ver. Tuvieron que cuidarse para ellos. Tuvieron que guardar su integridad para ellos. Para que esos hijos cuando crecieran vieran el buen ejemplo de ellos. Vean la intercesión de ellos. Vean que esos padres doblaban sus rodillas por Timoteo. Y por eso Pablo le dice, recuerda Timoteo de quién has aprendido. ¿Qué aprendió Timoteo de estas dos mujeres? La búsqueda a Dios. El temor a Dios. Aprendió a tenerle respeto a Dios. Aprendió los valores, porque con Dios se aprende valores. Porque esta sociedad hoy no tiene valores, hermano. ¿Por qué los grandes noticieros dicen se han perdido los valores? Porque la gente se ha alejado más de Dios. Porque la gente le ha dado prioridad más a lo material y al conocimiento humano que al conocimiento de Dios. Timoteo, hermano, fue un joven que creció persuadido de esto. Loida y su hija, hermano, oraban por él. Por eso benditas aquellas mujeres que oran por sus hijos, que piden en las mañanas por mis hijos, por mi familia. Son como Job. Son como Job, hermano. Yo no quiero que mi hijo peque. Yo no quiero que mi hijo esté lejos y esté haciendo algo que es indebido. Porque ellos sabían que después de esta vida hay un gran tesoro, hermano. Esta vida no es eterna. Ellas se convirtieron en sacerdotes de su hogar. Por eso que, hermano, un padre tiene el deber de guardarse, si bien es cierto para su esposa, pero para ejemplo de sus hijos. Si usted está dando un mal ejemplo a sus hijos, si usted es padre y está dando un mal ejemplo a sus hijos, si usted es madre y está dando un mal ejemplo a sus hijos, ese va a ser el resultado de la vida que van a llevar ellos. Ese va a ser el resultado cuando les vaya mal en la vida, cuando tropiecen en el camino y no sepan cómo solucionar. ¿Sabe qué hizo el hijo pródigo, hermanos? Tuvo un ejemplo de un padre. Ese hijo se perdió, pero supo que tenía un padre intercesor. Supo que tenía un padre íntegro, alguien inamovible en su fe. Y por eso ese hijo regresó de nuevo. Volvió. Mejor dicho, él dijo, tengo a alguien a quien puedo ir y que puede interceder por mí para pedir perdón. Pero ¿qué será de esos hijos que por más duro que les trate la vida, no pueden ir a la casa de papá? No pueden ir quizás a la casa de mamá. No pueden quizás, hermano, en algún momento decir, yo quiero ser como él en el lado bueno. Este texto nos enseña que hay dos corrientes y dos líneas muy fundamentales, hermano, en el crecimiento de un niño. Y hemos leído ahí donde dice Proverbios 10, el hijo sabio alegrará a su padre, pero el necio será tristeza de su madre. ¿Qué es lo que hace estas dos corrientes? La integridad.
Por eso usted, padre de familia que me escucha a través de las redes sociales, guarde el ejemplo a sus hijos. Si bien es cierto, usted puede darle muchas cosas, pero Dios quiere que usted sea un sacerdote en su hogar. Más que un proveedor, un intercesor en su hogar. Alguien que se cuide, que traiga la bendición, que traiga la espiritualidad en su casa, para que esos hijos crezcan en el temor de Dios. De repente alguien dirá, pero la vida ha pasado y hemos cometido errores. Quizás hubo situaciones en que estuvimos gozosos, quizás en un templo, pero nos salimos. Hermano, hay creyentes que crecieron en un templo y hoy se han apartado y sus hijos están en el mundo. Sus hijos se están perdiendo. Sus hijos están en el alcohol. Están viviendo una vida promiscua. Están sin gozo, totalmente destruidos. De hombres y mujeres que estuvieron un tiempo en un culto, en un altar, y que saben el peligro que corren cuando alguien está sin Dios. ¿Por qué no reconsideras tu camino en esta noche? ¿Por qué no te das cuenta, si tú gustaste del poder de Dios, del amor de Dios, por qué no quieres que tus hijos puedan experimentar el amor y el perdón que Dios sabe dar? Bendito el nombre del Señor, hermano. Dos líneas que están en nuestra responsabilidad. Dos líneas que están, hermanos, en poder seguirlas, en poder dejar el legado. Pero ¿sabe lo bueno de esta historia, hermano? Que si bien es cierto, el desarrollo de un niño marca cada etapa de su vida de acuerdo al entorno en que está, Dios sabe hacer nuevas cada mañana. Dios sabe volver a reconstruir lo que está destruido. Dios sabe dar esperanza de nuevo al que ya no la tiene. Si usted tiene de repente un hijo que sabe que está andando en malos pasos, ¿por qué no se convierte en esta hora en un sacerdote de Dios? En un intercesor de su hijo. En alguien que quiere orar para que ese hijo vuelva, recapacite y siga en el camino del bien. Hoy queremos hacer una oración en esta hora, hermano, por nuestros hijos, por nuestra familia. Decirle a Dios que nunca nos falten las fuerzas para interceder por ellos. Que día a día pidamos, aunque ellos no nos vean, aunque no nos reconozcan, pidamos para que ellos no se destruyan en el camino. Y si hay alguien a través de las redes sociales que sabe que su vida no ha sido tan íntegra, que ha sido con altos y bajos, hermano, en el nombre del Señor te decimos los que estamos aquí, levántate. En Dios son nuevas cada mañana. No importa si caíste, si tropezaste. No importa, hermano, si en algún momento hiciste algo que no era. Cada mañana que se levanta el sol, eso nos habla. Que ese sol que brilla tan grande, hermano, en el sol, nos hace saber que Dios nos da una nueva oportunidad todos los días. Hoy es tu oportunidad. Hoy es nuestra oportunidad. Dios te ofrece una vez más diciéndote, hijo, hija, me conociste hace años. Hace años te hablé. No para que termine desanimado. No para que termines quizás en algún momento rendido. No, levántate. Lucha por tu hogar. Lucha por tu familia. La Biblia dice, clama a mí y yo te responderé. Vamos a cerrar nuestros ojos, hermanos, aquí. Y vamos a pedirle a Dios también por aquellos hermanos que están a través de las redes sociales y los que estamos aquí, que Dios nos dé fuerza para orar por nuestros hijos, para seguir intercediendo. No pierdas la fe,
No pierdas la fe. Tus oraciones están en la presencia de Dios. Tus lágrimas y tu preocupación como madre, como padre, Dios lo sabe. No te rindas solamente. Sigue caminando en Dios. Sigue esperando en Él. Aunque haya días que te sientas sin fuerzas, no desistas en esta batalla espiritual. Señor Jesús, en esta noche te pedimos, en primer lugar, por aquellos padres o aquellas madres que sufren por un hijo que se ha perdido. Sufren quizás, Señor, por alguna situación en su hogar y no tienen fuerza. Quizás se preguntan por qué. ¿Por qué tengo un hijo que se levanta o así? ¿Por qué tengo una hija que está tomando estas decisiones? ¿Por qué no se da cuenta que le está yendo mal? Señor, dale fuerzas en primer lugar. Danos fuerza para seguir intercediendo por ellos. Y si hay alguien aquí, Señor, que quiere renovar su vida, que quiere pedirte, Señor, ayúdame a ser un buen ejemplo en casa, a ser un buen ejemplo a donde yo voy, a poder guardarlos, a ser un sacerdote en mi hogar, a cuidarlo con el temor que tú me has dado, a velar por los hijos que tú me has dado. Señor, en el nombre de Jesús te pido que tu paz y tu amor llene cada corazón, que tu amor de esperanza, que tu palabra traiga vida, Señor, que podamos ver nosotros como padres lo que pasa quizás nuestros hijos y no lo sabemos. Señor, danos fuerza en esta noche y gracias por tu palabra. Guarda a los hijos de cada uno de los hermanos que están aquí, ahí donde se encuentran, que cuando el tentador venga quizás a ofrecerles algo, Señor amado, que es terrible, que tu palabra les redarguya ahí donde se encuentran. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Y amén, hermanos. Que el Señor les bendiga. Gloria al nombre del Señor.